Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts. Hola, bienvenidos. Soy Basilio Bonsuc. Te invito a escuchar A Voz Ciudad, los sábados a las 10 de la mañana por Radio El Esquiú. Saludo a los oyentes que en este momento nos siguen en la radio por avozciudad.com. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Buen día. ¿Cómo están pasando este día sábado? Espero que lo estén disfrutando plenamente en este fin de semana, en un mes muy especial, el de mayo, porque en Catamarca tenemos 3 feriados. El del 11 de mayo por Fray Mamerto Esquiú, el 18 de mayo, el próximo miércoles, por el censo, y el 25 de mayo. Así que bueno, seguramente aquellas personas que los días miércoles se encuentran solamente habrán reprogramado sus encuentros. Pienso en la facultad, ¿no? En la universidad, en aquellos lugares donde los encuentros se producen por cuestiones de trabajo los días miércoles también. Bueno, seguramente habrán acomodado todo a esta situación. Bueno, hoy te cuento que si tenés la posibilidad de escuchar nuevamente este programa en una nueva posibilidad, en mi canal de YouTube. Entras ahí y vas a la lista Voz Ciudad Radio y encontrás el programa y lo podés escuchar en el momento que vos quieras. También, por supuesto, en nuestro sitio web avozciudad.com. Ahí se encuentran todos los podcasts de este programa de radio y bueno, podés revivirlo. Te cuento que la semana pasada estuvieron en Catamarca estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Ellos son estudiantes de un taller de arquitectura que se llama Taller Sudamérica, en Buenos Aires, en la UBA, como en Tucumán también, en la Facultad de Arquitectura de Tucumán. Los talleres son verticales, o sea, en una misma cátedra hay estudiantes de primero a sexto año, en Buenos Aires de primero a quinto. Entonces, estudiantes de todos los niveles de este taller nos visitaron el viernes y sábado de la semana pasada y estuvieron recorriendo el Valle Central. Escucharon una presentación del presidente del Colegio de Arquitectos de Catamarca, el arquitecto Nicolás Lindou, y también una charla que dio el arquitecto Daniel Contreras sobre la importancia de considerar el trabajo que hicieron en el hábitat los originarios de nuestra tierra. Y bueno, fueron recibidos por el intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreira. Y bueno, y al otro día se fueron a Fiambalá. El día sábado estuvieron en Fiambalá, fueron recibidos por la intendenta Roxana Paulón en un evento que organizó la secretaria de Turismo, Graciela Arce. La verdad que la recepción fue muy linda y fue muy bien, realmente muy fino, todo muy bien preparado, y se realizó en el comedor de la Hostería Municipal de Fiambalá. Posteriormente los chicos se dirigieron a las termas para conocer ese lugar y desde ahí admirar el paisaje, ¿no es cierto?, impresionante que tiene Fiambalá con sus montañas. Y también, bueno, al final cerraron con una visita relámpago a las dunas de Saugil. El día domingo hicieron un taller en los patios del Seminario Mayor de Catamarca. Y bueno, y allí hicieron esto que ellos le llaman una avanzada territorial, ¿no? Porque vienen a reconocer el lugar, porque en el mes de septiembre, como ya comenté la semana pasada, van a llegar aproximadamente 300 estudiantes de toda América del Sur para un workshop que se llama SOS Ciudades. Así que bueno, contentos
que vengan estudiantes de otras facultades de arquitectura del país y bueno, los estudiantes de la carrera de arquitectura de nuestra Universidad Nacional de Catamarca estuvieron también con ellos y compartiendo un momento muy agradable. Así que bueno, hoy nuestro programa gira en esto, en la entrevista que le vamos a hacer a 3 profesores de universidades públicas argentinas que participan de este programa, de este proyecto SOS Ciudades. Así que seguramente te vas a enterar de lo que está pasando y que me parece a mí muy interesante porque ellos trabajan en el territorio, hacen la propuesta y dejan sus proyectos a las autoridades políticas para que, bueno, evalúen sus posibilidades, ¿no es cierto?, de encontrar fondos para poder realizarlos. Así que el trabajo es súper interesante y por eso te cuento que en nuestro episodio de hoy los invitados de la semana son los arquitectos de SOS Ciudades, Marcelo Vila, de Buenos Aires, Cristian Nanser, de Córdoba, y Alejandro Beltramone, de Rosario. Y también en este programa te vamos a contar por qué las supermanzanas son el futuro de las ciudades sin autos, un tema que venimos tratándolo ya desde hace un tiempo. Así que el programa de hoy está, pienso que muy interesante. Ya enseguida nos comunicamos con los arquitectos, ya estamos ahí, lo vamos a hacer vía Zoom para salir en directo ahora en este programa. Y bueno, disfrútalo mientras tomás un mate o estás en el auto o estás haciendo alguna actividad y escuchás la radio. Quédate aquí en Radio El Esquiu con nosotros en este programa especial de A Voz Ciudad. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos aquí con los arquitectos Marcelo Vila, Cristian Nanser y Alejandro Beltramone. Ellos nos acompañan hoy para contarnos una experiencia muy interesante que se llama SOS Ciudades. ¿Cómo les va, colegas? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo va? Hola. Bien, les voy a pedir, para que no se superpongan nuestros audios, que cada uno de ustedes se presenten. Vamos a arrancar con el contacto que tenemos y que hicimos hace mucho tiempo, que es el arquitecto Marcelo Vila. Contanos, Marcelo, contar a la audiencia qué haces, a qué te dedicas, y luego hablaremos ya del SOS. Mi nombre es Marcelo Vila, soy arquitecto de Buenos Aires, profesor titular de la FADU UBA, fundador hace 21 años del programa SOS Ciudades y también fundador con otro grupo de amigos y de gente del Taller Sudamérica, que ya cumple unos 15. Y en esto se va parte de mi vida, la otra parte tiene que ver con la arquitectura, porque tengo un estudio, me dedico a eso, y después la otra pata es la familia y los hijos. Así que en eso un poco se va mi vida y mi tiempo. Muy bien. A ver, el turno de Cristian Nanser. Sí. ¿Está bien pronunciado, Nanser? Nanser, como... Ah, bien. Bien. Yo comentaba fuera de micrófono con Basilio que soy cordobés, pero jujeño, norteño por adopción. Toda mi infancia y mi juventud la pasé hasta la facultad en San Salvador de Jujuy. Ahora estoy en Córdoba, soy uno de los titulares del Taller Mediterráneo de la Universidad Nacional de Córdoba. Manejamos varios niveles. Desde ya varios años participamos conjuntamente en el programa SOS Ciudades, que de alguna forma significó una referencia ineludible para la construcción del Taller Mediterráneo, esta idea de tratar de acceder al universal desde el lugar que uno ocupa y desde la región que uno habita, que básicamente ese fue el espíritu. Me dedico una pata fuerte a la universidad, a la docencia universitaria y a la profesión. También tengo un estudio, hacemos concursos, un estudio pequeño, pero activo en este lado del mundo. Muy bien. Alejandro Beltramone. ¿Cómo estás, Basilio? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes también a mis queridos colegas. Mi
nombre es Alejandro Beltramone, yo soy profesor titular de Proyecto Arquitectónico 1 y 2 y Proyecto Final de Carrera, que componen los ciclos superior y el ciclo final de carrera de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Como mis colegas, yo ingresé a la facultad y nunca más me retiré de ella. Forman parte de los 3 pilares de mi vida, como dijo bien Marcelo. Uno es la docencia, lo otro es la profesión liberal, la profesión a través de un estudio de arquitectura independiente, que al igual que Cristian y que Marcelo, y que son los puntos de contacto, vemos la necesidad de que la arquitectura es un instrumento de opinión, entonces la llevamos también adelante en el medio productivo, con tareas por encargo directo y por concursos públicos y privados, y a su vez la tercer pierna, que es justamente los afectos, la familia y los amigos. Eso vertebra mi vida y de manera, digamos, transversal va consolidando mi acción a través del transcurrir diario. Muy bien. Bueno, después de esta presentación, vamos a la pregunta central. ¿Qué es, para que se entere la gente, qué es SOS Ciudades? Bueno, hago una introducción y después los dejo hablar a ellos, que Dale. me parece linda la idea. El SOS nace como idea en el año 2001, en plena crisis. Una crisis, todos recuerdan, 6 presidentes en 10 días, si mal no me sale la cuenta, pero más allá de que siempre fue explicada como una crisis económica, creo que el tema central de la crisis del 2001 es profundamente cultural e identitaria. Recuerdo que como algunos de alguna manera discuten ahora, se discutía si la moneda de la Argentina no tenía que ser el dólar. Nunca me voy a olvidar de eso, cuando hoy alguno de nosotros escucha eso por la tele, ¿no? Y en esa línea o en línea con eso, y ver que tantos amigos, compañeros, colegas se iban a trabajar a España, Italia, y abandonaban este sitio, nos pareció que lo más importante en ese momento era la opción por este lugar, ¿no? Y la opción por este lugar significaba no solo quedarse, sino trabajar por construir una mirada propia. Todos fuimos educados en unas facultades en las cuales los manuales de arquitectura venían de Europa y las arquitecturas que se miraban no eran las de acá. Así que habíamos decidido que lo más importante que teníamos que hacer era construir un lugar de pensamiento propio y una mirada desde este lugar, sobre la arquitectura, sobre las ciudades y sobre el territorio. Y así fue que empezamos con el SOS-Ciudades. En realidad surge en primer lugar como un programa que se llamó Taller de Proyecto Urbano sobre Áreas Concertadas, un nombre dificilísimo y muy raro, con el cual hicimos unas primeras experiencias con Marcelo Lenzi, desde el taller de Moscato. Yo era adjunto, Marcelo era docente, yo era adjunto de Diseño 5, y a partir de 2 años de esa experiencia, y cuando empecé a dar cátedra como profesor titular en la Universidad de Palermo, se puso ese nombre. Se me ocurrió en un verano que tenía que ponerle un nombre más corto, y le puse Programa SOS-Ciudades. Y a partir de ahí fuimos a lo largo de 21 años armando esta red de universidades, que en principio fueron 3, en Colonia del Sacramento, que fue el primer SOS-Ciudades, que se llamó, ni siquiera se llamó SOS-Ciudades, se llamó Taller de Proyecto, bla, 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 con 3 universidades, la Universidad de Palermo, una Universidad de Chile y una Universidad de Montevideo, con 2 amigos que tenía en ese momento, que tengo, uno se fue, que es Cristian Bosa de Chile, y con Rubén Otero de Montevideo, hicimos el primer SOS allá a lo lejos, hace 21 años, en Colonia del Sacramento. Y a partir de ahí
Durante todos estos 21 años, el SOS fue armando una red de facultades más grande, que hoy son 42. El grupo de profesores y alumnos que se fueron sumando fue creciendo. Y el doble objetivo que tiene el programa SOS fundamentalmente es ir a una ciudad y dejar proyectos para la ciudad. Por un lado es eso, y por otro lado es un fenómeno de intercambio muy profundo entre alumnos y profesores, que de alguna manera en los grupos se trabaja mezclado, los profesores se cruzan, con lo cual la experiencia de integración regional es cierta, no hay forma de zafar de esa situación. Entonces, es una herramienta, es un dispositivo que permite que inteligencia de profesores y alumnos se vuelque sobre problemas concretos de ciudades reales. Por eso siempre se involucra autoridades políticas. Y para resumir el viaje que hicimos, 5 años de ciudades atlánticas y pacíficas para entender los bordes del continente, 10 años recorriendo el interior de la cuenca del Paraná, del Amazonas y finalmente del Caribe, y hace 5 años recorriendo todo el macizo andino, que es la otra unidad geográfica que nos explica como continente de sur a norte, empezando por Chiloé, después pasamos a Valparaíso, Mendoza, San Juan, 2 años de paréntesis por la pandemia y este año en Catamarca. Y ahora sí, me callo. Bueno, ¿quién sigue? Porque habrá algunos de ustedes dos, Alejandro o Cristian, que se incorporan luego. A ver, cronológicamente, ¿quién sigue? Yo creo que Cristian tiene que seguir. Nosotros, ya no me acuerdo en qué oportunidad exacta nos conocimos con Marcelo, pero sí sabemos cuál fue el primer SOS Ciudades, que fue extremadamente motivador, que fue allá en Areguá, en Paraguay, 2008, y a partir de ese momento no dejamos de asistir con docentes, alumnos, a los itinerarios en el territorio. Como bien decía Marcelo, sí. Tercero. Claro, sí fue el tercer SOS, sí. Nosotros nos incorporamos como universidad así directo, con equipos, con alumnos, con todos en ese tercer SOS. Perdón, séptimo, se me confundió. 5 de Bordes y en el segundo de Cuenca, Paysandú, Areguá. Y yo quiero rescatar muy brevemente, realmente una de las experiencias académicas y pedagógicas que tienen desde una universidad pública en Sudamérica, de las más importantes, Sudamérica y América. O sea, realmente en los años de perseverancia, que para mí es uno de los grandes valores que tiene el programa, de la cantidad de universidades, de personas, de personalidades que ha incorporado, de producción académica y de intercambio, como decía Marcelo, ya tiene un cuerpo de conocimientos que hace de la geografía, del territorio, de la hibridación concreta y específica de saberes, su herramienta más profunda, más directa, más innovativa. Y nadie que participe en un SOS Ciudades sale indemne de esa experiencia, en todo sentido, ¿no? Por ahí Marcelo bien puntualizaba esta cuestión de volver a nuestras geografías como uno de los elementos constitutivos de lo que podría ser el futuro, ¿no? Nosotros tenemos geografía, tenemos naturaleza, en esta especie de hecatombe, de crisis como terminal de civilización, como algunos la quieren presentar, donde hay tanta incertidumbre en tantos aspectos. Volver a las fuentes, volver a la geografía, volver a esas culturas ancestrales que posiblemente han quedado por fuera de los caminos más estelares de la academia, se hace metiéndose en el territorio. Es la única forma de tener o formular un conocimiento nuevo y poner en crisis esto que se formulaba anteriormente, ¿no? Primero las escuelas de Bozar, después esta cosa de la referencia prácticamente automática, inconsciente a una Europa como producción de cultura, de recursos, de instrumentos, después con alguna hibridación con Estados Unidos, pero pensarse desde acá fue un desafío, el programa SOS lo asumió,
Y cada tanto, todos los años, ya los seguidores, que siempre son muchos que se integran nuevamente, se arma como una suerte de misa intelectual, digamos. O sea, tiene una épica que no es menor en el proceso. Y me recuerdo el año pasado en Córdoba, cuando invitamos a muchos amigos con 20 años que cumplía el programa, lamentablemente por Zoom, por la pandemia, pero llegamos a la conclusión de que ningún lugar era igual a partir del SOS. O sea, los lugares se modificaban a partir de esa experiencia en ese lugar, con toda esa gente trabajando, pensando, intercambiando, ¿no? De alguna manera es pasar el conocimiento por el cuerpo. Ese es el valor, ¿no? Ponerle el cuerpo al territorio, a las ciudades, a las culturas que subyacen en esas geografías, y a partir de eso es la materia, el humus con que se construye el pensamiento nuevo. Esa me parece que es la idea muy valiosa y innovadora en nuestros programas de universitario específicamente, ¿no? De arquitectura, urbanismo, territorio, etc. Muy bien, Cristian. Alejandro. Bueno, es poco lo que puedo agregar desde lo personal, porque Cristian lo ha resumido muy bien y obviamente Marcelo, como fundador del programa, lo ha descrito también con cómo es el programa y cómo es Marcelo, de una transparencia y una condición desde lo regional y lo local, con una identidad que trasciende justamente lo que puede llegar a ser el ámbito de cada uno de la propia universidad a la que pertenece. Y creo que ahí está la razón de ser. Confío plenamente y pregono en mi taller y con mis colegas dentro de la propia facultad, que tenemos que relacionarnos más como integrantes de una región, y si se entiende a partir también del entendimiento geopolítico que es inherente al programa de Sociedades, y es fantástico porque es como la arquitectura interpela la geopolítica a través justamente de una visión de pensar y repensar el sitio, pero con los condicionantes o las variables más amplias que pueden llegar a intervenir dentro de un proyecto. Y siempre pensando en un proyecto, yo lo que más valoro de Sociedades es que se hace. Es decir, aprendés haciendo, y aprendés haciendo no solamente en lo estrictamente disciplinar, sino que aprendés haciendo relacionándote con tus pares. Lo que más aliento a los alumnos a llevar adelante o participar de las ediciones. Por suerte me pude, desde lo personal, enganchar con el recorrido del macizo, en lo que fue referencia al programa de agua, al programa fluvial. Por diferentes motivos no pude participar, pero bueno, con alumnos o de manera directa, también participando como profe, lo he hecho en este recorrido ascendente del macizo, y bueno, acá estamos en esta edición hacia nuestro norte, y que auspicio que va a ser tan fantástico como lo es esta intensa experiencia semanal del SOS Ciudades. Realmente creo que es, lo digo con total sinceridad, una caricia a la vocación que hemos abrazado, que es entender la vida a través de la arquitectura. Muy bien, interesante todo lo que han comentado. Marcelo, vos hablabas que esto surge después de la crisis del 2001. Bueno, Latinoamérica tuvo una experiencia muy interesante en la década del 2010. Ahora estamos viviendo momentos realmente complicados. ¿Cómo ves y cómo ven que atraviesa la política, la arquitectura en este momento, ¿no? Política entendida no en partidos políticos, sino en la mirada, ¿no?, de la política, le decimos a los oyentes que están escuchando. Breve. Definitivamente la vida de la arquitectura está ligada a la vida de la cultura, y la vida de la cultura está ligada a la vida de lo político.
nosotros, diría muchos de nosotros, somos amantes de la geopolítica y de entender por dónde va el mundo para saber qué es lo que uno tiene que hacer. Y definitivamente este lugar que habitamos, que es Sudamérica, a mí me gusta llamarlo así, más que Latinoamérica, porque la geografía me parece que habla mejor de este lugar que el lenguaje, por eso Sudamérica y no Latinoamérica. Definitivamente su historia está muy ligada a las posibles acciones conjuntas, integradas que podamos hacer como región. Si pensamos, la región esta tiene las infraestructuras de principio de siglo. Y las infraestructuras de principio de siglo son obsoletas en un tiempo en que nos estamos comunicando los tres en tres lugares tan distintos, ¿no? Catamarca, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, y haciendo una charla en común. Entonces, en ese sentido, tanto el SOS como el Taller Sudamérica, como el Taller Mediterráneo, como el taller de Alejandro, tenemos una mirada que excede lo arquitectónico y hasta diría lo urbano, y la centramos más en lo territorial. Y lo territorial, todas las obras de infraestructura, de integración que necesitamos como región, hoy está pulsándose el tema de los corredores bioceánicos, está en discusión el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay, el eje norte fluvial y el corredor horizontal global están hoy en discusión en la región. ¿Quién sino los arquitectos tenemos que participar activamente de esa discusión que de alguna manera fija o define el destino de nuestra región, que hasta ahora siempre fue un lugar de donde salieron commodities sin valor agregado, y las infraestructuras podrían definitivamente cambiar las relaciones entre países y generar intercambios más económicos y más útiles. Uh-huh. ¿Cómo ven a los estudiantes de arquitectura? Ustedes están en la Universidad de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, con respecto a la realidad que habitamos. O sea, porque lo interesante del taller es que salen de la mirada objetual, que generalmente, así está enfocado en muchos talleres, ¿no?, de arquitectura, para entender una mirada más integral, la del territorio, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Se enganchan los estudiantes? ¿Se copan con la idea? ¿Qué resultados han visto de esta experiencia? Tanto estudiantes como docentes, de los cuales yo me incluyo, la experiencia siempre significa un shock en este sentido. O sea, los estudiantes expresan el común de la población. Recién se hablaba de la dimensión política o geopolítica en el territorio, y lamentablemente en nuestro ámbito la política a veces está muy lejana y disociada del espacio, el espacio en términos territoriales, geográficos, y discutir esa política o esa cultura espacializándola genera otra perspectiva sobre las posibilidades, ¿no? Parte de la culturalización que tenemos, incluso dentro de nuestras instituciones, tiene que ver con esa ausencia de una comprensión más profunda en términos geopolíticos. ¿Qué integramos, qué conciencias tenemos de eso y cómo podemos operar y transformar y hacer uso de eso en una construcción de desarrollo, de agenciarse el futuro? Y volviendo a tu pregunta, los estudiantes, cuando se les presentan estos casos, quedan absolutamente maravillados. En general, hablo de los claustros nuestros, de nuestros talleres, no es una práctica para nada común y, como bien lo dijiste, muchas veces se centra en una mirada hasta muy objetual, muy hasta morfológica de la disciplina, ¿no? Y ese es un empobrecimiento total. Yo creo que en ese sentido, por eso remarco esta experiencia pedagógica de tantos largos años, ha transversalmente modificado un pensamiento en los estudiantes y docentes que participan de eso. Y es una forma de sembrar hacia adelante. Esa es la apuesta. Sí. Ya, Basilio, sí. para graficarlo y ejemplificarlo, las palabras de Cristian,
el año pasado, que fue una edición, bueno, justamente Cristian nos ha recibido en Córdoba de manera no presencial por el tema de la pandemia, pero que auspiciosamente se decidió llevar adelante el programa en la edición 2021 y el eje fue de este corredor bioceánico, descansó o recaló en Córdoba, y un docente de la cátedra, un docente bastante maduro ya, que está dentro de cumpliendo funciones públicas en nuestra municipalidad, en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento, es decir, un docente recorrido. Cuando terminó el Sociedad agradeció de que lo pudo hacer porque de manera presencial no lo hubiese podido hacer, entonces no presencial, remota, lo pudo participar de manera activa dirigiendo un grupo de alumnos. Me dijo al finalizar, agradezco a Sociedades porque al fin pude entender y conocer Córdoba. Fíjate vos, para nosotros que está a 400 kilómetros ahora en autopista, es decir, que en 4 horas estamos a 300 de Córdoba, o sea que geopolíticamente estamos bien situados, aunque no nos favorece dentro del corredor ¿cómo se llama? Fluvial atlántico hacia el Paraguay. Somos una ciudad portuaria y sin embargo este reconocido docente de la cátedra terminó, digamos, asegurando de que realmente conocía Córdoba por haberlo atravesado en esos ciudadanos de manera no presencial. Imagínate la experiencia de poder hacerlo de manera presencial. Realmente es épico. Y no lo digo porque Marcelo esté con nosotros en este momento. Él lo sabe, no soy yo el que se lo dice, se lo dicen todos los que hemos participado y participamos de esta epopeya, porque es una epopeya de que es posible. Agrego una pequeña cosa a esto que dice Alejandro, agrego una pequeña cosa que parece una paradoja, pero no es una paradoja, y nosotros lo recibimos el año pasado en Córdoba. Cuando se hace esta reunión de inteligencia de distintos lados y con unas miradas, con un desprejuicio de ciertas cargas, a veces culturales, estigmas que tienen las regiones, el SOS descubre ciudades que los propios habitantes no veíamos nunca. O sea, nosotros vimos mejor Córdoba el año pasado con la mirada de esta reunión colectiva de inteligencias. Y Córdoba generó campos operativos. Estamos trabajando en la universidad hace años en la ciudad y la vemos de una sola o de pocas maneras o maneras muy determinadas. Cuando sucedió la reunión del SOS o al postre, cuando se sacaron las conclusiones, teníamos otro territorio a nuestra disposición con otras posibilidades. Y eso ha sucedido a lo largo de los 20 años en todos los lugares que el SOS ha ido. Bien, para los que se incorporan, estamos con arquitectos que integran, profesores que integran el SOS Ciudades, Alejandro Beltramone de Rosario, Cristian Nanser de Córdoba y el mentor de este proyecto, el arquitecto Marcelo Vila desde Buenos Aires. ¿Cómo ven este tema de la construcción del conocimiento colectivo, crítico, socializado, en los estudiantes, en los docentes? Seguramente debe producir una revolución interna, ¿no? En la forma de abordar, porque siempre está esta mirada, ¿no?, en arquitectura, que es un paradigma viejo ya, del docente que la sabe todo, que baja línea, ¿no?, y dice cómo tiene que hacerse todo. Y esto me parece que es, para la gente que no entiende por ahí, que esté escuchándolos, me parece que esto es lo revolucionario verdaderamente, ¿no?, de este proyecto, ¿no? ¿Marcelo? Yo tengo como una especie de lema, ¿no? Nadie enseña, todos aprendemos. Me parece que Tal cual. como uno de los principales modos de abordar cualquier nueva experiencia académica, ¿no? Y en ese sentido, el SOS tiene una dimensión interesante que viene en esto de estar siempre como en el borde del plato, ¿no? Yo creo que la experiencia del conocimiento, aprendizaje, es una experiencia que resulta mejor cuando uno se sale del sistema de certezas y se corre al borde. Porque fuerza la inteligencia todo el tiempo.
Y el SOS, en esta cosa de moverse todos los años, fuerza a que todas las certezas construidas el año pasado se vuelven a revisar en una nueva ciudad. Se revisan porque fundamentalmente la ciudad tiene nuevos condicionantes, nuevos contextos, nuevos datos. Y el único modo de entender un lugar profundamente es, como a mí me gusta decir, en bolas, ¿no? Uno tiene que entrar en bolas. Y cuando entra en bolas, construye el mejor modo de entender ese nuevo lugar, alejándose de los modelos previos, que en general cuando uno entra a un lugar con un modelo de conocimiento, deja partes de la realidad fuera. Entonces, los modelos de comprensión se construyen desde la realidad. Entonces, uno entra al lugar, uno entra al sitio, como decíamos, libre de ropa, y tiene que encontrar el mejor modo, el mejor modelo de construcción para entender ese sitio. Y hemos ido a lugares tan distintos, desde, no sé, Iquitos, que es una ciudad mitad en el agua, mitad en tierra, y la que está en el agua, que es media ciudad, sube y baja 14 metros con el Amazonas. Entonces, ¿quién puede tener certezas respecto de cómo se hace una ciudad que sube y baja 14 metros? Si no es yendo al sitio, teniendo la experiencia real y construyendo conocimiento acerca de cómo es. O Valparaíso, que es una ciudad que se incendia todos los años, porque tiene problemas de geografía y un modelo urbano que no es el más apto respecto de esa geografía, y que incluso tiene arriba de todo un sistema de bosques que no son nativos, que cuando sopla el viento seco y levanta la temperatura se incendia, y el viento mismo hace bajar por las grietas de la ciudad el fuego. Entonces, cuando entramos a un nuevo sitio tenemos que hacer este ejercicio enorme de entender cuál es el mejor modelo para comprender ese lugar y construir conocimiento. Y tener la capacidad de abandonarlo al año siguiente y volver a construir uno nuevo. Y ese ejercicio, entiendo yo, que nos hace más inteligentes. Y lo colectivo definitivamente es el único modo de hacerlo. Lo colectivo siempre es mejor que lo individual. 2 cabezas piensan más que una, y 300, como somos, alumnos y docentes, porque ahí no hay distinción, piensan mejor que 20. Así es. Se termina el tiempo, ya no queda casi nada, pasó volando. Yo quería terminar, en realidad que terminen ustedes contándonos algún SOS que recuerden así con mucho cariño, por cualquier situación que hayan vivido. Y nada, terminar con eso. Arrancamos con Rosario, con el arquitecto Alejandro Beltramone. No te escuchamos, Alejandro. ¿Estás muteado? Ahí está. Bien. Sin duda decía, porque lo he disfrutado de principio a fin y de manera presencial y en un entorno fantástico, todos los entornos son realmente increíbles, fue el de Mendoza. El Sociedad de Mendoza juntó las 3 facultades de arquitectura que tiene Mendoza. Lo hicimos en un edificio fantástico, que es el edificio de Tedeschi. Sí. Lo desarrollamos en Luján de Cuyo. Parábamos los profes en Chacra de Coria, todos los alumnos paraban en el hangar de la universidad pública. La verdad, una cosa increíble. Seguramente bebieron mucho vino. Sí, bueno, eso es inherente también, no solamente en Mendoza, en Rosario también lo puedes hacer, ¿no? Para eso y para nuestra comida criolla siempre estamos dispuestos. Así que, pero bueno, fue realmente participar con colegas amigos, con los alumnos también. Adhiero a 2 conceptos fundamentales que dijo Marcelo. Al menos lo pregona siempre la universidad pública. Las políticas públicas son altamente significativas, y en educación, en el ciclo terciario que estamos nosotros, la educación pública es trascendental porque es formadora de personas, más que de profesionales, primero de personas, y lo hace desde lo colectivo, no
forma lineal, sino siempre de manera horizontal y compartiendo entre todos este tema de que aprendemos todos y no es que enseñamos unos y reciben el conocimiento otros. El sociabilizar el conocimiento es la razón fundamental de la existencia de un taller. En este caso, a nosotros nos nuclean los talleres de arquitectura. Y en ese sentido, no deja de ser Sociedades un taller multitudinario de cientos de personas que se conocen a través del hacer en cada una de sus ediciones. Nos conocemos entre pares y por otro lado conocemos un sitio. Y como dijo Marcelo, se abandona ese sitio para conocer una nueva localización en la próxima edición y reencontrarnos con aquellos que hemos compartido en alguna oportunidad el programa Sociedades y conocernos con aquellos nuevos que se incorporan. Así que allá en Catamarca nos vamos a reencontrar y vamos a reconocernos también. Muy bien. Bueno, el arquitecto Cristian Nanser, un recuerdo del SOS que recuerdes así con hay muchas imágenes que son muy, muy poderosas, pero voy a elegir una que siempre me acompañó y son de esos como registros así que se vuelven eternos en la biografía de uno. Estábamos en Manaos se hizo el SOS en una universidad, en un edificio maravilloso de Severiano Porto que quedaba dentro de un campus universitario en plena jungla de 300 hectáreas. Y los SOS son, como decía, son unas misas paganas de la inteligencia, donde lo individual se empieza a disolver en esa cosa colectiva, son muy agotadores, hay fiestas, hay pensamientos, hay producción. En Manaos llueve prácticamente cada 4 horas, por lo menos en la época que habíamos ido nosotros. Estábamos en ese edificio que tenía como una lógica de pagodas en la selva, tiene una serie de techos, un edificio maravilloso de Severiano Porto. Y a las 2 de la mañana levanto la cabeza y estaban todas las laptops de los estudiantes, de mis compañeros, los colegas, en un silencio absoluto. Las únicas luces eran las de las computadoras. La lluvia que caía por ese pasaje de techo en techo y hacía las fachadas del edificio. El edificio tiene todo galerías, casi no tiene fachada. Y la fragancia de la selva entrando a las galerías. Mientras toda la comunidad del SOS estaba pensando lo que iba a presentar el día siguiente, en un día formidable frente a la ópera de Manaos. Entonces son de esas cosas que de esas imágenes indelebles, ¿no? Unos tatuajes en el alma, esas cosas. Bueno, de esas tiene montones. Catamarca seguramente ofrecerá muchísimas de esas cosas y bueno, no en balde Catamarca era parte del Imperio Incaico y hay mucha cuestión por develar en ese paisaje, ¿no? Que a veces nos parecen que están invisibles. Así es. Bueno, y Marcelo Vila, el arquitecto Vila, terminamos con vos, pero acá no te voy a preguntar ¿cuál va a ser ahora Catamarca, que quizás sea el mejor? No sé, a lo mejor no hay una infraestructura arquitectónica que pueda albergar a todos los estudiantes y los docentes, pero bueno, hay un paisaje impresionante, ¿no? También, bueno, ¿qué expectativas tenés con Catamarca? Hablaremos en otra oportunidad, pero dejanos un adelanto. Tuvimos la suerte de hacer una avanzada territorial. Es la primera vez que el SOS hace esta cosa de desdoblar una avanzada primero. Yo siempre digo que el SOS casi es como una especie de comando subversivo que avanza sobre un lugar y después las facultades en sus distintos modelos o modos. El taller Sudamérica después trabaja durante todo el año. La facultad en Córdoba, en los posgrados muchas veces han seleccionado y seguido trabajando eso y han salido multipremiados, que es una alegría también esa, y así distintas facultades siguen, ¿no? Entonces el SOS opera casi como una especie de acción de un grupo comando que va, entiende un lugar en una semana y vuelve con los datos. Esto ha sido avanzada territorial, casi grupo comando del grupo comando que vendrá después, o sea, muy, muy inédito, nunca pasó. Y fue una primera experiencia enorme, muy linda, de haber ido con los profesores del taller Sudamérica, 20 profesores y 60 alumnos, y estuvimos 3 días fundamentalmente entendiendo el paisaje, ¿no? Porque definitivamente Catamarca es
es una acción de paisaje. Hay 3 catamarcas que recorrer, la del Valle, la de la Prepuna, la Puna, y es muy saludable entender cada una de ellas. Así que lo que estamos ahora definiendo es de algún modo el lugar donde haremos el SOS. Tuvimos una muy grata conversación con la intendenta de Fiambalá. Ojalá podamos encontrar la infraestructura de alojamiento necesaria para hacerla en ese lugar, porque la actitud política ha sido una maravilla y también ha sido una maravilla el sitio. Así que estaremos trabajando por lo menos las próximas 3 semanas en definir si podemos hacerlo ahí, si no será en la ciudad. Y algo de esto por ahí podemos ampliar en un próximo relato, evento radial, ya invitando a Marcelo Lenz y a gente del taller que estuvo allá y donde contaremos un poco lo que hicimos. Pero me quedo con las palabras de Cristian, fue una especie de final anticipado, esto de poder casi hacer homenaje a esta misa ricotera que Cristian la bautizó como misa de inteligencia, ¿no? Es una experiencia enorme que tiene caudal místico y que repetimos año a año y casi se vuelve insustituible. Muy bien. Gracias a vos por este espacio de difusión y confiamos en que suceda lo mejor allá. Sí, seguramente va a estar bueno. Bueno, muchas gracias por esta participación. Estuvimos con profesores, arquitectos, integrantes del SOS Ciudades, Alejandro Beltramone de Rosario, Cristian Nanser de Córdoba y Marcelo Vila de Buenos Aires. Bueno, éxitos y seguramente nos vamos a encontrar muy pronto. Gracias. Gracias, Basilio. Gracias, Marcelo. Gracias, Alejandro. Gracias, Basilio. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts. Que el futuro urbanístico de las ciudades pasa por reducir el espacio para los autos es una tendencia, ya lo sabes, en alza mundialmente. Lo hablábamos el sábado pasado en este programa, precisamente citando el estudio en estos momentos que está haciendo la Comisión Asesora del Plan Estratégico Integral de nuestra ciudad de Catamarca. Y pensaba en Madrid, por ejemplo, ¿no? La ciudad de los embotellamientos a las 3 de la mañana, lo he visto, que empieza a acomodarse a los proyectos de restricción del tránsito y a la peatonalización de zonas históricamente colonizadas por los autos, literal. El futuro de las ciudades sin autos se llama supermanzanas, un concepto urbanístico que ha puesto de moda a Barcelona, ya lo he contado en otra oportunidad, siguiendo el modelo de la ciudad a la que ya premian por ello, que se llama Vitoria-Gasteiz. Te pido que escuchemos este informe del sitio El Confidencial y cómo Le Corbusier resucita en el planeamiento urbano. ¡Qué ironía! Escuchemos. Que el futuro urbanístico de las ciudades pasa por reducir el espacio para los coches es una tendencia en alza mundialmente. Incluso Madrid, la ciudad de los atascos a las 3 de la mañana, empieza a acomodarse a los proyectos de restricción del tráfico en el centro y la peatonalización de zonas colonizadas históricamente por coches. Pero ni Madrid, ni Oslo, ni Copenhague, ni Hamburgo. El futuro de las ciudades sin coches se llama Vitoria-Gasteiz. Vitoria no para de acumular premios por sus planes urbanísticos para conseguir una ciudad más vivible para sus habitantes. En la ciudad, el total de viajes en coche se ha reducido del 37% en 2008 a un 23% en 2016. Y la idea es que, en los próximos 5 años, solo un 16% de los viajes en la ciudad sean en coche privado. Y esto lo ha conseguido, entre otras cosas, gracias a esto, la implantación de esta supermanzana. Un concepto de organización del tráfico
que la capital alavesa lleva experimentando desde 2008 y que comenzó con esta supermanzana en el centro de la ciudad, con la que ya se ha conseguido rebajar tanto el tráfico que la polución por dióxido de carbono ha caído un 42% y un 38% en partículas. Y de paso, la contaminación acústica también ha bajado. Y vistos los resultados, la ciudad planea extenderlo a todos sus barrios y convertirse en la primera ciudad del mundo en tener un sistema integral de supermanzanas. Pero, ¿qué es exactamente una supermanzana y cómo funciona? Para responder a esta pregunta, hablamos con Salvador Rueda, el hombre detrás del gran proyecto vitoriano. Bien, la supermanzana es una célula urbana de unas 16-20 hectáreas, lo que vendría a ser un área con 400-500 metros de lado. El interior quedaría liberado del vehículo de paso. El concepto sobre plano es así. Las células atrapan una serie de calles y edificios que quedan definidas por una periferia por donde se mueve el transporte en superficie normalmente. En el interior de las supermanzanas, un sistema de bucles permite el acceso en coche a todas las fachadas, pero los coches que entran son expulsados a la misma vía por la que han entrado. Así, las calles perimetrales son las únicas vías para moverse de un punto a otro de la ciudad y para conectar una supermanzana con otra. Además, dentro de las células se establece un límite de 10 km por hora y el estacionamiento en la acera es reubicado o reemplazado por estacionamiento subterráneo. Con esa velocidad hacemos que sean compatibles todos los usos y los derechos ciudadanos. Es decir, que un niño puede jugar a la pelota en la calle sin miedo o una persona ciega puede transcurrir por el medio de una vía sin tener miedo de que le atropellen. La idea de las supermanzanas no es totalmente nueva. El origen se encuentra en el Plan Macià, elaborado por Le Corbusier y Josep Lluís Sert para Barcelona, quienes ya plantearon articular la funcionalidad y el urbanismo a través de una red de vías cada 400 metros. Un concepto que se apoyaba en la planificación en cuadrícula ya ideada por Ildefons Cerdà mucho antes. De hecho, Barcelona es la otra ciudad española con más interés en el desarrollo de las supermanzanas y que ya funcionan en algunos barrios. Aquí, el ayuntamiento aprobó en pleno el desarrollo de varias superislas por la ciudad, que se calcula lleguen a liberar unos 7 millones de metros cuadrados, utilizados sobre todo por el vehículo privado. Y la implantación es muy fácil, puesto que es la que permite liberar la mayor superficie posible a la movilidad con un número de vehículos en circulación menor. En Vitoria conseguimos que con un 12% menos de vehículos circulando liberemos el 75% del espacio. Y en el caso de Barcelona, con un 13%, conseguimos liberar el 70%. Claro, eso es casi mágico. En Madrid no hay planes para instalar supermanzanas, pero la ciudad tiene en sus manos un proyecto que el propio Salvador ofreció a la capital ya en tiempos de la exalcaldesa Ana Botella, y que según Salvador podría acabar con la polémica de Madrid Central o de la nueva versión del alcalde Almeida. Toda esa polémica que hay del Madrid Central se supera con la propuesta de supermanzanas, se flexibiliza algunas de las premisas y de restricciones que tiene el Madrid Central, puesto que puedes llegar a todos lados, implementarla en un territorio no solamente en el Madrid Central, sino en todo el interior de la almendra central. Según el plan de Salvador, con las supermanzanas, Vitoria recuperará más del 70% del espacio público para el uso del ciudadano y rebajará el uso del vehículo privado hasta un 13% de los viajes que se hagan en ciudad. Creo que mejor ejemplo no hay y todas las ciudades tendrían que mirarla con todo el detalle del mundo, porque seguramente en sus propias ciudades es posible hacer lo mismo, porque Vitoria, digamos, no deja de ser una ciudad con 240.000 habitantes, pero al final son habitantes como hay en cualquier otra parte del mundo. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad.
Bueno, estamos ya llegando a la última parte de nuestro programa, realmente un programa interesante. Me gustó mucho lo que nos dijeron los arquitectos, Marcelo Vila, Cristian Nanser y Alejandro Beltramone, de Buenos Aires, Córdoba y Rosario respectivamente, arquitectos que ejercen su profesión liberal y que también ejercen la docencia en la universidad pública, en nuestra querida universidad pública de nuestro país, y que juntos han armado o siguen este proyecto que se llama SOS Ciudades, que creó el arquitecto Marcelo Vila. Creo que esta avanzada territorial, como le llaman ellos, que hicieron la semana pasada en Catamarca, es interesante porque nos permite ponernos a pensar nuestro territorio, ¿no? Todo el potencial que nosotros tenemos y todo lo que nosotros necesitamos, la falta de planes y la falta de programas, ¿no? Arquitectónicos, urbanos, que necesitamos para poder resolver nuestros problemas y bueno, y que la gente pueda vivir mejor, con una mayor felicidad. Lo curioso de esto, me quedé pensando, claro, cómo surge este taller o esta experiencia SOS Ciudades de la crisis del 2001, ¿no? Y cómo Marcelo Vila no le gusta hablar de Latinoamérica, sino de Sudamérica. Y recordaba, cuando hablábamos en la entrevista, este momento de luz que vivió Sudamérica precisamente, o Latinoamérica, en el año 2010 aproximadamente, en esa época, con estos presidentes, ¿no?, progresistas que tuvimos, y bueno, cómo los medios, ¿no?, que trabajan para determinados intereses, por supuesto, neoliberales, socavan, ¿no es cierto?, el discurso de estos líderes políticos e intelectuales que piensan en esta patria latinoamericana, en este proyecto latinoamericano, precisamente porque, bueno, no es conveniente para muchos intereses. Y cómo esto atraviesa la arquitectura, ¿no?, y cómo atraviesa nuestras ciudades. Yo siempre le digo a los estudiantes que lo político atraviesa la arquitectura, y es muy bueno escuchar a los estudiantes cuando lo reconocen y lo dicen en su reflexión, ¿no?, y crítica interna que ellos hacen, y realmente en el hacer lo van construyendo, ¿no?, lo van construyendo críticamente. Es interesante lo que comentaban ellos sobre cómo ven los estudiantes de arquitectura la realidad que habitamos. Muchas veces en las carreras de arquitectura se trabaja mucho en esta mirada objetual, solamente en el objeto, ¿no es cierto?, que se va a diseñar, no entendiendo esto que se llama realidad, ambiente, contexto, y que es muy importante tener en cuenta, tener presente. Es necesario reconocer la realidad para poder afrontar el problema de diseño arquitectónico. Esto es obvio, es evidente. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer el esfuerzo desde las carreras de arquitectura para aportar, ¿no es cierto?, en nuestras ciudades, el esfuerzo de salir de la mirada objetual y entender lo integral, ¿no es cierto?, del territorio? Eso es muy importante, me parece, y cómo la construcción del conocimiento en las carreras de arquitectura siempre se hace de forma colectiva, colaborativa, socializada y crítica, fundamentalmente, ¿no? Ojalá este SOS se haga en Fiambalá. Yo la verdad que estuve allá el sábado pasado a la tarde y había un gran interés de la intendenta Roxana Paulón, de los funcionarios que la acompañan, pero claro, habrá que ver qué infraestructura mínima hay. Ellos, estos docentes, estos estudiantes docentes en este proyecto, en este programa SOS, trabajan en obras emblemáticas al lugar al que van. En Fiambalá no van a encontrar seguramente un lugar donde puedan sentirse a gusto, en una obra que se sientan a gusto, pienso, ¿no? Es mi reflexión, es mi pensamiento, es una cuestión personal. Pero qué bueno sería armar un espacio, como pensaba en Archigram, ¿no?, que armaban estas ciudades, estas walking city, estas ciudades que iban caminando y que se armaban en un determinado momento, ¿no es cierto?, de tiempo, y después se iban a otro lugar o desaparecían. Bueno, quizás, así como sucedió con el Rally Dakar, se podría armar una situación de estas características, ¿no?
no hay edificios emblemáticos, no existe un seminario mayor como aquí en la ciudad de Catamarca, donde vimos que se congregaron los estudiantes el domingo pasado para poder hacer un cierre y reflexiones. No tenemos una arquitectura contemporánea relevante en ese lugar, pero yo creo que se puede buscar la forma de crear un espacio efímero para poder trabajar. Yo creo que Fiambalá merece la pena que pueda hacerse un SOS Ciudades distinto, ¿no? Distinto. Y que los estudiantes y los docentes puedan colaborar en este sentido para poder ayudar a transformar esa realidad, ¿no? Que tanto lo necesitan, porque, bueno, quedan proyectos que seguramente las autoridades políticas podrán conseguir los fondos a través de nación, de provincia, para poder hacerlos. Así que me parece interesante, creo que también el aporte que puede hacer la carrera de arquitectura de Catamarca puede estar bueno porque sirve para seguir construyendo y ojalá que en el mes de septiembre se pueda hacer esto, este SOS Ciudades, y que esta avanzada territorial de la semana pasada de la cátedra del taller Sudamérica de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires sirva para empezar a construir esta utopía, ¿no?, de Fiambalá. Bueno, espero que te haya gustado el programa de hoy. Estuvimos con los arquitectos Marcelo Vila, Cristian Nanser y Alejandro Beltramone, de Buenos Aires, Córdoba y Rosario respectivamente, y nos quedamos con los conceptos y las reflexiones que hicieron de su trabajo. También escuchamos hoy un audio interesante del Confidencial sobre la reflexión de las supermanzanas y su relación con el trabajo que está haciendo la Comisión Asesora del Plan Estratégico Integral de nuestra ciudad de Catamarca y la ironía de resucitar a Le Corbusier en el planteamiento urbano, ¿no? Que si no lo escuchaste te pido que lo hagas en nuestro canal de YouTube, ahí podés escuchar la reiteración. Y bueno, pienso en el censo, ¿no? El próximo miércoles es el censo. Hacelo digitalmente, entregá el comprobante de finalización del censo digital, ayudemos a esta gente que está trabajando ese día, que va a trabajar ese día, haciéndolo antes nosotros de forma digital. Es muy fácil, en todas las redes te dicen cómo tenés que hacer para entrar en censo.gov.ar. Yo lo hice y es muy muy sencillo. Así que bueno, espero que disfrutes de este fin de semana, que lo pases muy lindo. El próximo miércoles tenemos otro feriado, venimos del feriado de Fromerto Esquiú, pero bueno, es un mes especial. Disfrutemos de los últimos días templados que seguramente tendremos, ¿no? Porque ya se viene el frío. Así que disfrutá de este fin de semana, salí a caminar, salí a andar en bicicleta, recorré Catamarca y nosotros nos vamos a encontrar la semana próxima. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Nos vamos. Si llegaste tarde a este programa, lo encontrás en mi canal de YouTube. Te invitamos a navegar por el sitio web avozciudad.com. Ahí podés escuchar los podcasts que te interesen y dejarnos algún comentario. También estamos en las redes sociales. De parte de Basilio Gonzuk en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí por Radio El Esquiú. Chao. A Voz Ciudad.